Un placer saludarte, mi estimado amigo. Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a compartir y estudiar la lección número 2 para este tercer trimestre titulada El gran plan cristocéntrico de Dios. El texto para memorizar en esta hora es Efesios 1:3, o el texto de esta semana, que dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. En esta primera parte de la lección encontraremos cómo Pablo enseña a los efesios a que agradezcan por las bendiciones dadas gracias a nuestro Señor Jesucristo. En esta sección encontramos a Pablo diciendo gracias, porque gracias a Cristo somos de Él y Él nos considera también su herencia. En Cristo somos perdonados y redimidos. Además, porque en Cristo podemos estar unidos, porque en Cristo podemos tener gozo. También gracias a Cristo podemos recibir el sello de Dios, porque también gracias a Cristo podemos recibir el Santo Espíritu y los dones espirituales. En esta semana tendremos 3 ejes temáticos en los cuales va a circular la lección. El primero, descubriremos cómo en Cristo Dios nos ha elegido para salvación y nos ha dado de su Santo Espíritu para que nos ayude en todo mientras Él regresa por segunda vez. Lo segundo es que veremos la invitación para que ante la gracia inmerecida de Dios debemos tener un espíritu de adoración y agradecimiento. Y lo tercero es la demostración de cómo será la vida eterna gracias a la experiencia que podemos tener cuando vivimos y aceptamos el Espíritu Santo en nuestra vida y como una garantía para nosotros. En un sentido especial, Efesios inicia mostrando al apóstol Pablo como el especialista en la doxología y en la adoración. Quizás lo recordemos a Pablo en la cárcel de Filipos. Allí en el libro de Hechos, capítulo 16, después de haber sido azotado a la medianoche, Pablo oró. Pablo cantaba himnos a todo pulmón, sin temor de ser cuestionado, sin temor de ser criticado. Él sabía que Dios merecía toda nuestra adoración y aunque estaba preso, lacerado y privado de su libertad, Pablo nunca fue privado de su adoración a Dios. Que nadie te quite a ti, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, que cuestiones y adores a Dios. A veces Satanás eso es lo que busca, que tú te desvíes cuestionando, criticando, dudando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso ten la seguridad de que en medio de la prueba Dios también está contigo. En la segunda parte de esta lección del día domingo encontramos el título Elegidos y aceptados en Cristo. En esta sección encontramos que Pablo incluye una larga lista de regalos que aparecen en Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14. Allí Pablo agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios porque en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Claramente esto nos sugiere que la causa de todo esto es gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. En Efesios 1, 3 al 6 contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Porque antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa por la justicia y por la obra de Cristo que nos otorga este privilegio. Y también nos hace hijos e hijas entrañables en virtud de 2 cosas, de la creación y de la redención. Es decir, somos doblemente de Dios, por creación y por redención. Dios desea que seamos salvos. Y perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones que nos desvían del camino al cielo. Por eso tenemos todo ganado. Dios nos ha dado todo el regalo completo. Somos nosotros quienes no decidimos o no avanzamos en esta decisión de seguir al Señor. En la otra parte de la lección encontramos la siguiente frase: en los lugares celestiales y en los cielos, que apuntan a varios objetivos. El primero, que estos lugares celestiales o el cielo hace referencia al cielo o al centro del universo o al paraíso como la morada de Dios. También a la ubicación de los poderes espirituales. Y tercero, al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Se nos enseña que los creyentes tenemos acceso a estos lugares celestiales. A través de esta carta de los Efesios se nos muestra que en el presente podemos tener o se nos ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo y se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes.
En conclusión, Dios no solamente se preocupa o nos quiere bendecir con bienes materiales, sino también nos quiere bendecir con bendiciones espirituales. El apóstol Pablo muestra estos lugares celestiales en un sentido más cercano, es decir, con la creación y la salvación. Porque aunque Dios es el ser supremo y tiene un lugar establecido, Él es el creador de todo, también se relaciona de manera trascendente. Estando allí puede controlar y dirigir todas las cosas, porque tiene un lugar en el paraíso y en el centro del universo donde su presencia habita y su gloria se manifiesta. Desde este lugar Él muestra su señorío y otorga las bendiciones a sus hijos. Y al parecer este fue el lugar donde los seres inteligentes estuvieron en el encuentro, tuvieron ese concilio que aparece en Job capítulo 1 y versículo 6. Pero Dios también establece su relación más íntima, personal e individual, también aquí en esta tierra, habiendo establecido su presencia en una relación más cercana, una relación inmanente. Dios quiere, aunque está lejos de nosotros, también quiere estar con nosotros y puede estar en el corazón de cada una de las personas que desean obedecerle siempre. En el día lunes encontramos la lección Redención costosa, perdón generoso. Esta es una lección maravillosa porque en esta lección se nos deja claro el plan de Dios. Efesios 2.1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo señala aquí que los efesios estaban esclavizados por culpa del pecado y no tenían la manera de poderse liberar. Necesitaban una ayuda exterior y por eso el Señor envió a Jesús como el rescate. Pablo se alegra de esta manera gracias a dos cosas que aparecen en Efesios 1, 7 al 8, porque allí ellos obtuvieron dos cosas hermosas: la redención por su sangre y el perdón de los pecados por la gracia de Dios. Dos cosas que tú y yo también podemos tener. Esta palabra griega traducida como redención originalmente indicaba la compra de la libertad o cautividad de un esclavo. En este tiempo así se veía o se conoce, y es el mismo significado que se le puede dar en la vida espiritual. El apóstol menciona que esta redención tiene un costo, un costo valioso, grandioso, extremo. Quizás para ti en este momento la salvación te parezca algo insignificante. Quizás te parezca la redención como algo gratis, pero al cielo le costó todo. Y el hecho de que suceda esto nos da la posibilidad de saber que hemos sido comprados desde la esclavitud a la libertad en Cristo. Sin embargo, esta deuda no es algo que Dios la hubiese tenido con Satanás. La lección nos menciona que Dios no le debe nada a Satanás. Es gracias al sacrificio en la cruz que podemos tener beneficios maravillosos, hermosos, porque en la cruz recibimos la cancelación total de toda nuestra deuda, como lo indica Colosenses 2:14. De esta manera debemos corresponder a este gran amor dado por el cielo, que al ser comprados podemos actuar con obediencia y una entrega total de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros bienes y de nuestros talentos. Esto es lo que resumiría la mayordomía en nuestra vida. Para el día miércoles encontramos el gran plan cristocéntrico de Dios. Pero allí surgió una pregunta: ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Según Efesios 1:9 y versículo 10, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que Él se había propuesto, y dentro de este plan estaba reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento del tiempo acordado. Sin embargo, el plan de Dios era reunir, unir, restaurar o recuperar todo en el poderío de Jesús. Este plan no es un invento de ahora o en el momento en que Satanás pecó, sino que Efesios 1:4 dice que fue realizado desde antes de la creación del mundo. Elena de White, en el capítulo 2, página 20 de la Historia de la Redención, dice que después de crear la tierra, la deidad estableció lo siguiente. Dice que después de haber creado esta tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito que se había concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. En otras palabras, Dios en su infinita sabiduría pensó en crear al ser humano y nunca fuimos el ratón del laboratorio, que algunos dicen es que fuimos la prueba. No,
Dios no nos ha enviado a la boca del lobo. Dios había pensado en el plan de redención aún antes de crearnos y aún antes de que Satanás cayera. De esta manera, podemos decir que de manera general la carta de Pablo a los Efesios se divide en varios momentos. Pero en esta parte Pablo deja un énfasis de lo que será toda su carta, porque Dios comienza su plan para unificar todas las cosas en Jesús, dándole fin al pecado y a la muerte, también dando evidencia de su poder y seguridad en nosotros, de la resurrección de Cristo y el plan maravilloso de la ascensión y glorificación del Señor Jesús. Y todo esto para la intercesión de Cristo en el cielo por cada uno de nosotros. Todo esto es lo que veremos durante el mensaje de su carta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero en la segunda mitad de la carta de Pablo se hace un llamado especial desde el capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6, para que la iglesia tenga cuidado sobre dos cosas, sobre la unidad, y también exhorta a Pablo a no dañar la armonía de la unidad. Es decir, que no andemos como los gentiles, sino que se demuestre el amor y el afecto fraternal entre hermanos. Pablo concluye mostrando a la iglesia a usar en el capítulo 6 la armadura del cristiano para luchar y avanzar confiados de que en las actividades espirituales podemos vencer y gracias al poder de Cristo Jesús. Mateo 25, 34 dice una ilustración, algo maravilloso que va a suceder al final. Y se utiliza la ilustración del rey que al final va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué maravilloso saber que este plan de redención podemos todos participar de un lugar preparado como la morada que Dios tiene para nosotros. Y que todo esto que ya pasará simplemente quedará en el pasado. Apreciado hermano, no hay nada en este mundo que pueda superar las moradas que el Señor Jesús ha estado preparando para cada uno de los que deseamos estar con Él por la eternidad. Necesitamos estar prestos, necesitamos vigilar, estar sobrios para que la redención pueda ser una realidad en nuestra vida y la de nuestra familia. Quiero invitarte a que puedas abrir ese corazón para que el Señor impresione tu vida y pueda llenar tu vida del poder de Dios. Para el día miércoles encontramos la lección Vivir para alabar su gloria. En Efesios 1:11 y versículo 12 dice que en Jesús hemos obtenido una herencia, dado conforme al plan de Dios para que seamos para alabanza de su gloria. En su momento, los efesios parecen haber perdido el horizonte del cristianismo. Estaban desanimados, estaban desorientados en la verdad, porque todo eso que habían creído había cambiado un poco. Y por esta razón Pablo se toma el tiempo para escribirles, para hablarles, para mostrarles que a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, ellos no podían estar cargados de saber que Pablo, por estar preso o cohibido de su libertad, esto desalentaría su fe, sino más bien Pablo utiliza esta carta para motivarles y por eso inicia en el capítulo 1 dando la gloria a Dios. Qué maravilloso ver a ese Pablo que a pesar de las tribulaciones, lo que dice 2 Corintios 11, de todas las tribulaciones que tuvo Pablo, Pablo dice, no me desanimo, no me siento mal, antes bien, si en algo me voy a gloriar en las tribulaciones. De esta manera se puede entender un poco lo que Pablo desea realizar con los miembros de la iglesia de Éfeso. Los feligreses de esta iglesia debían entonces saber que eran hijos de Dios y que tenían acceso a las bendiciones en Cristo Jesús. Por otra parte, en esta misma lección Pablo les habla de una herencia. En Efesios 1:11, versículo 14 y versículo 18 se menciona de una herencia. Para entender esto mejor, lo podrías entender si en algún momento has participado de una herencia, lo que genera recibir una herencia. Pero en cuanto a la bendición de nuestro Señor, todos los cristianos tenemos la posibilidad de recibir una herencia de parte de Dios y que finalmente somos nosotros la herencia de Dios. Pablo se esfuerza en que la iglesia entienda que somos valiosos, se esfuerza en mostrarles a ese grupo de hermanos que en el camino al cielo tienen la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, pero que de igual forma nos ha dado su herencia de las riquezas de Cristo y de la vida eterna, pero que debemos vivir de acuerdo a sus principios establecidos en la palabra de Dios y que de esta manera se puede agradar Dios de cada uno de nosotros como la herencia suya. Qué maravilloso saber que ese mensaje que aplicaba para el pueblo o para la iglesia de Éfeso también puede aplicar para nosotros.
Dios nos ama, somos valiosos para Dios, pero Dios espera que nosotros también podamos darle lo mejor y podamos agradarle como la herencia mejor. Para el día jueves, el título de la lección es El Espíritu Santo, sello y anticipo. En esta lección encontramos la importancia de los sellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se registraba la razón de aplicar un sello a las cosas. Principalmente se veían algunas razones. La primera era para autenticar, se usaba para copias de leyes, para acuerdos comerciales. También se usaba para los sellos, para validar el contenido de algo. Como cuando tú vas a una notaría o a la registraduría y quieres validar un documento, lo autenticas. De esa misma manera se usaba el sello para autenticar las cosas. También se usaba, como Jeremías 32:10 dice, que se hacían transacciones comerciales y para certificarlas se ponía el sello para que esto fuera mejor. De igual forma, el sello indicaba propiedad y protección. Y esto se usaba para contratos, testamentos y adopciones. Para tener seguridad y claridad de las cosas, lo mejor era poner ese sello y de esa manera autenticar las cosas. En Efesios 1:13 y versículo 14 se describe dos cosas. En primer lugar, al Espíritu Santo como el sello para aquellos que aceptamos y hemos creído en la palabra de verdad. Eran sellados como hijos. Y ser sellado con el Espíritu Santo prometido es la seguridad de andar como Jesús anduvo y ser como Jesús fue. Por eso la invitación de Dios es que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo de Dios pueda marcar con el sello de la salvación cuando creemos por primera vez. Este ejemplo nos lo dio el Señor Jesús en el día de su bautismo. Porque allí en ese bautismo Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Y después de que lo fue, dice la Biblia que salió una voz del trono del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Creo que si nos ponemos a analizar, Dios quiere llamarnos sus hijos y quiere sellarnos con su Santo Espíritu. Ahora, pienso también que deberíamos preocuparnos en saber que así como los efesios podamos tener el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Saber que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos conduce a la salvación. Y tal vez te preguntes, ¿cómo hago para saber que he sido bautizado o he sido sellado por el Espíritu Santo? Creo que la respuesta está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, donde nos dice que los que andan en el Espíritu ya no andan en la carne, ni practican las cosas de la carne, sino que practicamos el fruto del Espíritu y lo podemos ver reflejado en el poder de Dios actuando y llevándonos a tener esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas que demuestran que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu nos lleva a tener todas estas cosas, todas esas características que nos hacen hijos que honran y glorificamos a Dios con nuestros actos. Pidamos a Dios que nos use para tener su aprobación. En este tiempo debemos individualmente solicitar que la lluvia tardía venga sobre nosotros. Es decir, que la lluvia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y su pueblo. Sucederán grandes cosas en el tiempo final, grandes maravillas. El Espíritu Santo usará todo aquel que dejó que el bautismo del Espíritu Santo lo llenara. La hermana Elena de White nos ilustra la importancia de esto y nos dice en Eventos de los Últimos Días, en la página 198, que no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía, sino que todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente. ¿Y sabes qué significa tener limpio el recipiente? Que mi vida, esté en una constante búsqueda del Señor, una purificación constante de la presencia del Señor en mi vida. Que Él me limpie, me purifique, me perdone y me haga apto para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Y dice que debo mantener limpio el recipiente y ponerlo boca arriba y estar así listos para recibir la lluvia tardía o la lluvia celestial. El segundo enfoque del apóstol Pablo, ya vimos el primero, es el sello de Dios. El Espíritu Santo nos sella. Y lo segundo es que el enfoque del apóstol Pablo es que el Espíritu Santo sea la garantía o las arras de nuestra herencia. Y nos habla de cuando nosotros nos entregamos en nuestra totalidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5, también el apóstol nos dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de salvación. Asimismo, el apóstol
Juan, en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, dice que él iba a rogar, el Señor Jesús iba a rogar al Padre para que nos diera otro consolador y de esta manera estuviera siempre con nosotros. Pero también dice que ese Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero se nos ha dado a nosotros, se nos ha prometido a nosotros en los que creemos en Él y lo conocemos. Por eso el Espíritu Santo puede morar y estar con nosotros. En la antigüedad, la palabra garantía era la primera cuota, era el depósito o era el anticipo. De esta manera, la presencia del Espíritu Santo es una garantía. En nuestra vida es la primera cuota. Es el anticipo de la grandiosa herencia que Dios ha preparado y ha hecho para vernos en el cielo. Porque Dios no te juzga por tu pasado. Al contrario, nos ha dado el Espíritu Santo para poder ser conducidos a Él. Pero el pasado queda atrás porque Cristo ya pagó por tu pecado. Es decir, Dios dio la provisión para tu rescate y de esta manera te da el presente para que el Espíritu Santo sea la garantía de que la salvación es real y nos ofrece un futuro donde nos guarda unas moradas que Cristo fue a preparar para que estemos con Él por la eternidad. Nuestro pasado fue borrado, nuestro pasado fue saldado. Nuestro presente tiene la garantía del Espíritu y nuestro futuro es una promesa que pronto tendremos y disfrutaremos con el Señor y le veremos cara a cara. Quisiera preguntarte en esta hora, la calidad de tu relación, la calidad de tu comunión con el Señor. ¿Qué tan frecuente es y con qué calidad o con qué frecuencia te acercas al Señor en esa relación con Él? Si analizamos un poco, ¿cómo es nuestra relación y comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos? Cuando conversamos con ellos, ¿qué tanto interés le ponemos a las conversaciones? ¿Qué tan fuerte es esa comunión con Dios? Si es igual o es diferente a esa relación que tenemos con las demás personas. Tristemente he tenido que escuchar a hermanos de iglesia, es muy triste, pero en donde su conversación es frívola, con doble sentido, es una conversación trivial y secular. Quizás un mundano habla mejor a veces que algún cristiano. Debemos tener mucho cuidado. Pero te pregunto, ¿será que esa conversación de ese estilo es la conversación que Dios espera de sus hijos? ¿Será que Dios habla en ese tono? ¿Será que Dios habla en ese enfoque de hablar mal, de hablar en doble sentido? Es interesante notar que Dios nos dio dos oídos para escuchar más. Y una sola boca para hablar menos. Tengamos cuidado, seamos prudentes, seamos sabios para que lo que digamos sea correcto. Creo que entendiendo esto debemos ser muy cuidadosos del tipo de conversaciones que tenemos. Pidámosle a Dios que guíe, que sazone, purifique lo que hablamos. Que también purifique, sazone y límpienos lo que pensamos y hacemos. Necesitamos hablar más de Él y menos de nosotros y de las cosas de este mundo. Dios te ha sacado a ti de las tinieblas y te ha llamado para que testifiques de su amor y seas el instrumento de Dios para que los demás vean a Jesús en tu vida. Las personas necesitan ver a Jesús en medio de la depresión, necesitan ver a Jesús en medio de las drogas, en medio de los problemas económicos, en medio de las enfermedades. Allí tienes que estar tú para ayudar a estas personas y que ellos vean a Jesús en tu vida. Dios no solamente vino a buscarte para salvarte a ti, para darte las bendiciones, para que Él sea la garantía para ti. Eso tiene que ser compartido a los demás. Eso tiene que ser compartido también a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Que esta lección no quede como una más en la tierra. No, que ya la disfruté, qué rico, qué bueno, muy buena. Pero, ¿y qué debemos hacer? Debemos compartir el mensaje que hemos comprendido. Dios planeó salvarnos, pero es nuestra decisión también hacerlo. Si yo no me quiero salvar o yo no quiero que Dios me cambie, Dios no lo va a hacer. No porque no quiera o no porque no pueda, sino porque no le damos el permiso. Y Dios tampoco puede actuar en la vida de otros si nosotros no somos canales de bendición para ellos. Déjate usar por Dios y en esta labor podamos ver milagros de conversiones. Quiero invitarte a que lo hagas. Quiero invitarte a que te entregues más al Señor, para que vivas más cerca de Dios, para que Dios te utilice para ser ese instrumento valioso y maravilloso en las manos de Dios. Quiero en esta hora orar por ti y quiero que Dios nos ayude a que podamos ser los instrumentos que el Señor necesita. Oremos. Querido y buen Dios, Señor, en esta hora, aquí está tu hijo, tu hija, viendo esta lección. Hemos aprendido, Señor, que nos has rescatado del pecado, nos has dado tu redención, nos has dado el perdón de nuestras faltas
y nos llamas, Señor, tus hijos. Y has enviado tu Espíritu Santo para que sea nuestra garantía, la manera en que podemos estar seguros de que este camino al cielo no estamos solos, sino que tu Santo Espíritu nos convencerá de pecado, nos guiará a toda verdad y nos mostrará, Señor, siempre el camino correcto. En esta hora oro por mis hermanos que están viendo esta lección. Bendice su familia, bendice su economía, bendice todo, Señor. Y ayúdanos a comprender que en esta tarea que nos has encomendado, Señor, de buscar y ayudar a otros, podamos ser tus instrumentos, podamos llevar esperanza y amor a los que lo necesitan. En esta hora te pido tu bendición por ellos. Síguenos dando tu cuidado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como Pastor José Herreño en Facebook, Instagram y YouTube, para que puedas ver más contenido, reflexiones y mensajes. Y esperamos que Dios te bendiga, te llene de paz y su gloria transforme tu vida.